Buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Veo poca gente hoy. ¿Por qué será, Ole? Partido, Cierto, ¿por qué profe. será? ¿Hay partido? Desconocemos ¿Quién los juega hoy? motivos. Sí, veía por ahí algarabía. Profe Joan, ¿tú empiezas? Sí, sí, profe. Ok, Ya perfecto. mismo comparto. Muy bien, muchas gracias. Bien, ya se está grabando la reunión, ¿cierto? Sí, dice la grabación, se ha iniciado. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Ya estoy compartiendo pantalla. Voy a explicarles la evidencia que tienen que trabajar conmigo esta semana. Recuerden que ya estamos en la competencia de sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. La evidencia de esta semana se denomina taller, es un taller, elaboración de un indicador personal con presentación gráfica utilizando modelos matemáticos y tabulación de datos. Como les había advertido la semana anterior, las evidencias de esta competencia son más exigentes, digamos, nos van a exigir más tiempo y mayor dedicación que las anteriores. La fecha de apertura, hoy, 10 de julio, fecha de cierre, plazo ordinario, es decir, hasta cuando está permitido el plazo ordinario para la entrega de esta evidencia, 16 de julio. Quienes lo entreguen después del 16 de julio, ya saben, tendrán que presentar un taller compensatorio. El nuevo aviso es que los talleres compensatorios serán acumulativos, es decir, quien incumpla una vez presentará un taller compensatorio, quien incumpla 2 veces presentará 2 talleres compensatorios. Tengo 10 talleres compensatorios ya listos para quienes incumplan 2, 3, 4, 5, 6 veces, tendrán que realizar 2, 3, 4, 5, 6 talleres compensatorios, que cada vez están más cargaditos, ¿no? Entonces yo les recomiendo, mi recomendación es que entreguen a tiempo la evidencia y se eviten estar realizando talleres compensatorios que están bien cargaditos. Bueno, la guía de aprendizaje en la página 8 del documento nos dice, en la página 7, perdón, dice, déjenme bajar aquí ya, en la página 8 dice taller, elaboración de un indicador personal con presentación gráfica, utilizando modelos matemáticos y tabulación de datos, fórmulas matemáticas. Esta evidencia es individual, no se aceptan trabajos ni en parejas ni en grupos, bajo ninguna circunstancia, es individual. Y basada en el estudio de caso, aplicarán los conocimientos y conceptos abordados respecto a las metodologías de análisis. Ya les voy a explicar dónde está esto. De hecho, ustedes ya leyeron algo sobre esto para la evidencia anterior, para aplicar de acuerdo con requerimiento establecido. Orientaciones. Vamos a tener que abrir un documento anexo denominado base de datos estudiantes. Esto está en Excel. Les voy a mostrar cómo llegamos a este documento. Entonces vamos a la plataforma Sajuna, ¿cierto? Aquí estoy en Sajuna. Esta es cualquier ficha. Bajamos, ya estamos en la fase de análisis proyecto 2.
aquí actividad de proyecto 2. Y el segundo ítem, en material de formación, el segundo ítem dice identificación de recursos para análisis de información. Si damos clic aquí, nos lleva a esta página, identificación de recursos para análisis de información. Dándole clic en este botón, accedemos al recurso educativo que ya estudiamos en parte la semana anterior. Es este recurso educativo. Aquí encontramos organización, estadística, fuente y técnicas de recolección, modelos matemáticos. Esto prácticamente lo estudiamos la semana anterior. Sin embargo, ahorita van a tener que estudiar detenidamente el capítulo 5, denominado tabulación y análisis de datos. Va a ser de mucha ayuda para ustedes. ¿Por qué? Porque aquí nos van a explicar qué son variables, que existen, por ejemplo, dos tipos de variables principales: cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar, es decir, digamos, variables de tipo numérico, ya sean discretas, es decir, un número finito de datos, como por ejemplo, si hacemos una recolección sobre el estrato socioeconómico de un grupo de estudiantes, vamos a encontrar que las posibilidades, aunque son cuantitativas, son discretas, porque tenemos un número finito de datos. ¿Cuáles son los estratos posibles? Estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, 5 y 6. No más. Entonces, esa variable, por ejemplo, estrato socioeconómico, es una variable de tipo cuantitativa y discreta. Nadie puede decir que es estrato, por ejemplo, 2,5 o estrato 3,8, ¿no? No tiene sentido. Ni tampoco nadie puede decir que es estrato 250, 280, 1500 o estrato -5, -8, -10, salvo en un chiste, no existe, no tiene sentido. Ahora, existe también otras variables discretas, como por ejemplo, si preguntamos la edad. ¿Cuál es la edad de los aprendices? Entonces vamos a encontrar seguramente un rango de edades que irá de los 16, 17 años hasta los 50, 65, 60 años. Pero son variables cuantitativas porque son numéricas de tipo discreta. Ahora, hay variables cuantitativas que son continuas, cuyo número de datos, cantidad de datos, es infinito, ¿cierto? Como por ejemplo las variables temporales. Las variables temporales generalmente son continuas y posee un número infinito de datos. Bien, ahora existen también otro tipo de variables que son las cualitativas. Son aquellas no numéricas, que pueden ser nominales u ordinales. ¿Cuáles son las nominales? O empecemos mejor por las ordinales, las que requieren un orden en las variables. Son variables ordenadas. Como por ejemplo, cuando en una tabla preguntamos cuál es el género. Ah, pues hombre o mujer. Están ordenadas. No hay más opciones, pero son variables de tipo cualitativa. O cuando mencionamos, por ejemplo, cuál es la ciudad de origen, en qué ciudad nació. Entonces tenemos un listado de ciudades y de ese listado de ciudades seleccionamos la que nosotros necesitamos. Ese listado de ciudades son variables cualitativas. Y también tenemos las nominales, no admite orden de las variables. Por ejemplo, si yo pregunto el nombre, la variable nombre, ¿cuáles son los nombres? Esa variable nombre es una variable cualitativa nominal, porque yo me puedo llamar Johan, pero puede haber alguien que llame Johan, que se llame Jonathan, que se llame Giovanni terminado en Y, Giovanni con doble N, Giovanni con una N, Giovanni con I latina, y ustedes saben. Entonces, esos son los principales tipos de variables. Les recomiendo leer este texto, este contenido, estudiar los conceptos. Aquí nos mencionan qué son los datos, qué es una frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Aquí podemos seguir estudiando porcentajes. Bueno, y aquí nos hablan sobre los gráficos estadísticos, muy importante, muchachos.
qué son los gráficos, para qué sirven las representaciones gráficas, qué papel juegan dentro del análisis de los datos. Entonces aquí nos hablan de los tipos de gráficas, histogramas, polígonos, diagramas de barras, gráficas circulares, tallos y hojas, diagramas de cajas, etc. Les recomiendo leer todas, pero hacer un énfasis principal en los histogramas, en los diagramas de barras y en las gráficas circulares. Bueno, aquí tenemos indicadores. Dice, ¿qué es un indicador? Esto ya es importantísimo porque sobre esto trata la actividad. La necesidad de medición de resultados en las entidades o empresas es necesaria para estar a la vanguardia en el conocimiento sobre las necesidades o servicios. Bueno, entonces aquí nos dicen indicadores, para qué sirven, tipos y características. Y aquí hay un videito corto que les recomiendo estudiar, 1 minuto y medio. Interpretación de indicadores de gestión KPI. Muy bien. Aquí nos explican cómo se diseña un indicador, cuál es el paso 1, identifique el objetivo, paso 2, las variables, paso 3, las fuentes de las variables, si son cualitativas o cuantitativas, esto ya lo expliqué. Paso 4, definir una fórmula. Y paso 5, califique el indicador en los siguientes factores: eficacia, eficiencia y efectividad. Aquí están los pasos que ustedes deben seguir para realizar esta evidencia, muchachos. Esto que estoy diciendo es muy importante. Bueno, entonces, a partir de toda esta información que les estoy dando, junto con el siguiente contenido, resulta que ustedes saben que la evidencia la deben entregar, si seguimos bajando, aquí dice actividad de aprendizaje, GA2 2205011114 AA1, y es el número 2. Esta fue la evidencia de la semana anterior y esta es la de la nueva semana, taller elaboración de un indicador. Si le damos clic aquí, nos lleva a esta página. Aquí es donde ustedes deben cargar la evidencia, muchachos. Además, aquí mismo en la evidencia encuentran este botón que dice clic aquí para acceder al anexo. Es importantísimo que ustedes descarguen este anexo porque a partir de este anexo ustedes van a realizar su indicador. Si le dan clic en acceder al anexo, les va a descargar una base de datos en Excel, es decir, un archivo en Excel. Este archivo se llama base de datos estudiantes. Cuando ustedes lo abren, van a ver algo como esto. Este es el archivo que ustedes descargan, este es el archivo anexo. Tiene varias columnas: nombre, ustedes ya sabrán que es una variable, por ejemplo, cualitativa, nominal; nivel estudio de los padres, partido político, programa de estudio, estrato, institución, si es privada u oficial, deporte, género, lectura, tiempo de estudio. Bueno, tenemos una cantidad de variables: edad, ingresos, puntaje del ICFES, estatura. Tenemos varios tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. A partir de esta base de datos y después de haber estudiado estos conceptos sobre cómo se realiza un indicador, ustedes van a diseñar y van a realizar un indicador a partir de cualquiera de los datos que existe en esta tabla. No se tienen que inventar datos de otras tablas, no. A partir de los datos que hay en esta tabla, ustedes van a inventarse un indicador. ¿Cómo se inventa el indicador? Siguiendo los pasos que aparecen aquí. ¿Listo? Sugerencia: ingresen en YouTube. En YouTube hay muchos videos sobre exploración de datos con Excel. Este trabajo lo tienen que hacer en Excel. Entonces, si ustedes en YouTube hacen las búsquedas, van a encontrar muchos videos de ayuda que nos van a servir para hacer fórmulas, explorar datos o, por ejemplo, fórmulas en Excel. También nos enseñan a crear fórmulas en Excel. Básicamente, la tarea consiste en crear fórmulas matemáticas en Excel utilizando los datos que ya tenemos en esta tabla. Ojo, es utilizando los datos de esta tabla. Bien,
Ya para ir finalizando, ¿cuáles son las condiciones de entrega? Dice, con la información de la tabla, es decir, de esta tabla, ustedes deben implementar modelos matemáticos. No se dejen asustar por este término, son simplemente fórmulas matemáticas. Tabulación, ya les expliqué la semana anterior, es crear tablas, ¿cierto? Hacer análisis de datos, identificar variables, si son cualitativas o cuantitativas. Frecuencias, eso lo explican aquí en la página de Sajuna. Y bueno, ustedes me van a entregar un informe en Word, cumpliendo con los siguientes criterios. Una portada debe llevar una introducción, objetivos, contextualización del ejercicio realizado, es decir, me tienen que explicar qué fue lo que hicieron, la parte del análisis de los datos estadísticos, es decir, qué resultados obtuvieron, cuáles fueron las fórmulas matemáticas que aplicaron, cuáles fueron las gráficas que crearon, eso va en análisis de datos, y finalmente, conclusiones del ejercicio y una bibliografía. Como pueden ver, es una evidencia también exigente, les sugiero que empiecen a trabajarla lo más pronto posible. ¿Cuál es el formato de entrega? Ustedes me van a entregar el archivo, el informe, o sea, el taller en Word, lo pueden hacer en Word, o en PDF, y el Excel. Ojo, si me entregan el Word, deben adicionar también el Excel donde yo pueda ver las fórmulas. Si me lo entregan en PDF, también me deben anexar el Excel para yo poder ver las fórmulas. Es decir, ustedes me van a entregar dos archivos. El informe y la tabla de Excel, donde yo pueda ver que efectivamente hicieron las fórmulas, las gráficas, etcétera. ¿Listo? Eso sería todo por mi parte. Ustedes ya saben dónde cargar la evidencia, ya les mostré. La evidencia se carga aquí. Taller, elaboración de un indicador personal. Deben entregar, repito, dos archivos. El informe, ya sea en Word o PDF, más el archivo Excel, donde yo pueda evidenciar que efectivamente crearon fórmulas como promedios, como sumas, donde ustedes crearon las gráficas, estilo torta, circular, estilo barras, las que sean. Muchachos, si hay alguna duda, con mucho gusto, están abiertos los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. César, adelante. ¿Esta vez sí es normal? ¿Con su introducción, o sea, todo normal o como la vez pasada no es? Gracias por la pregunta. Esta vez vamos a hacerlo como nos pide la guía. Es decir, con estas partes, portada, introducción, objetivos, contextualización, esta vez sí. ¿Listo, César? Gracias. Bueno, con gusto. ¿Quién sigue? Joeni, Judith. Adelante. Judith Ortega. Sí, buenas noches. Buenas noches. Profe, quería hacerle una pregunta respecto a esos modelos que estaba diciendo, ¿dónde encuentra uno pues la fórmula? Disculpe que acabé de llegar a la reunión. Ah, bueno, ya les expliqué, lo bueno es que se está quedando grabada, ¿no? Sí, pero me gustaría como que fuera un poquito breve lo que hay que hacer, porque a veces pues hablan cosas y lo confunden a uno un poquito. Porque a veces... Pues que me resumiera como en pocas palabras lo que hay que hacer y listo. Sí, ya eso fue lo que hice, Joen, y puedes ver la grabación de la reunión. Ahí lo encontrarás. Lady Catherine. Buenas noches. Es que estoy confundida, digamos, cuando tú dices lo de la tabla de los datos, escoger un dato sería con todos los nombres y todo lo que sale ahí.
o algunos? De la tabla, de esta tabla que están viendo en pantalla, ¿cierto? A partir de esta tabla, ustedes van a implementar fórmulas o gráficas de Excel. Por ejemplo, voy a hacer aquí una demostración corta, ¿listo? En la columna R aparece edad. Edad es una variable que yo ya les dije que es de tipo numérica, es decir, cuantitativa, ¿cierto? Yo voy a hacer un cálculo sobre la edad o voy a hacer una gráfica. Yo selecciono edad y voy a insertar un gráfico que me muestre, por ejemplo, una gráfica de barras, una gráfica, voy a usar aquí, de columnas, no me sale. No, con edad voy a hacer otro ejemplo, voy a calcular el promedio, por ejemplo. Entonces yo voy a decir, voy a insertar una fórmula. ¿Listo? Yo voy a fx, que es una fórmula, y yo digo, yo quiero calcular el promedio. Entonces yo escribo promedio. ¿El promedio de qué valores? El promedio de toda la columna R. ¿Listo? R, dos puntos R. Yo le voy a dar aceptar. Y miren el resultado que obtuve. 20,26. Entonces yo a esto le voy a llamar promedio, edad promedio. Eso que acabo de hacer ya es una fórmula matemática o un modelo matemático. Se denomina como edad promedio. Ustedes podrían hacer lo mismo, digamos, con el puntaje del ICFES, con la estatura promedio o con muchas otras. ¿De dónde pueden salir las fórmulas? Como les estoy diciendo, ustedes saben que ese trabajo es muy autónomo. Ustedes pueden buscar en YouTube Excel fórmulas y aprender qué tipo de fórmulas hay. Ahora, también podemos construir algunas gráficas. Por ejemplo, yo quiero ver si hay alguna correlación entre la edad y los ingresos. Entonces miren que selecciono las dos gráficas, voy a insertar un gráfico y voy a dar un gráfico tipo de dispersión, esta línea, finalizar y obtengo esto. Esta gráfica me querrá decir algo. Aquí la voy a ampliar mejor para que se pueda visualizar. En el eje X tengo los salarios y en el eje Y tengo las edades. Pensé que de pronto a mayor edad iba a tener mayor salario y no, mi conclusión de esta gráfica es que el salario es independiente de la edad. Es decir, no importa quienes tengan más, si algunos tienen mayor edad o menor edad, pues el salario es aproximado, no depende de esa variable. Y así, ustedes pueden seguir explorando, haciendo la exploración de datos con los datos, con las columnas, las variables que aparecen aquí en la tabla, que aparecen en la tabla. No sé si alguien tiene, si quedó clara la duda. Gracias. Por ejemplo, podrían contar, yo quisiera saber, voy a hacer una gráfica sobre el género. Si es F o es M. Yo me pregunto, ¿será que hay más mujeres que hombres en esta tabla? Pues voy a averiguarlo rápidamente con un gráfico tipo círculo. Vamos a ver qué obtengo. Permítanme un momento. Aquí. Me está molestando un poco el Excel que tengo. No me permite visibilizar bien
Permítanme un momento. Si no, no me está funcionando bien las gráficas no me están. Bueno, quería mostrarles aquí una gráfica, pero no me funciona bien este Excel para tratar de contar o de mostrar en una gráfica el género o el tipo de institución. Y así pueden explorar ustedes. Principalmente les pido dos cosas: fórmulas y gráficas de Excel. ¿Listo? No sé si alguien más tenga dudas. Bueno, si nadie más tiene dudas, entonces un gusto, muchachos, que estén muy bien. Una Muchas buena gracias, noche. profe Johan. Entonces, procedemos y continuamos con la competencia de comunicación. Gracias, profe Johan David. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, entonces ya nos encontramos en las actividades del proyecto 2. Comenzaremos con la comunicación oral y escrita titulada Comunicándonos. Es muy importante tener en cuenta esta guía, ya que nos ayuda muchísimo a puntualizar aquellas temáticas que abordamos en los encuentros sincrónicos y que muchas veces no comprendemos por la velocidad que maneja en sí la virtualidad. Para los que son muy buenos comprendiendo al momento de leer, es importante que aborden la guía. Y también para los que no consideran que tienen buena comprensión lectora, es importante empezar a adquirir esas habilidades porque esta modalidad virtual pues nos obliga de alguna manera a leer y más que leer, a comprender lo que estamos leyendo. Entonces en la página 30, esta es la página 12, vamos a encontrar lo que vamos a proceder a realizar en comunicación. Tenemos la competencia, desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Esta es la competencia que vamos a desarrollar todo este mes, según nos lo indica el cronograma de análisis. Yo entro con ustedes el día de hoy y la vamos a finalizar el 31 de julio, donde ustedes entregarán, tendrán plazo a esa última evidencia el 6 de agosto. Muy bien, entonces vamos con esta primera evidencia titulada Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Bueno, aquí es importante escuchando un eco, permítame un momento, yo apago acá. Listo. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señora. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces en esta evidencia vamos a ir a la plataforma Desayuna y aquí vamos a encontrar nuestro material de formación en la actividad Proyecto 2. Aquí encontramos la guía, que es importante que ustedes la tengan, la descarguen.
esta guía de aprendizaje 2, es la que les va a ayudar con la evidencia que el profe Joan David nos desarrolló ahorita y también con la de comunicación. Aquí vamos a darle clic a comunicación oral y escrita, comunicándonos, y se va a abrir este escenario donde nos van a explicar qué es la comunicación. Vamos a abordarla de manera consciente, vamos a tomar apuntes de las ideas relevantes que encontramos dentro del contenido de comunicación. Profe, nos está moviendo la imagen. ¿No están viendo la pantalla en estos momentos? Es que se quedó congelada en la guía. Listo, vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí en este momento. Vamos a volver a compartir, a ver, fue que se nos quedó aquí pegadito, a compartir de nuevo. Ustedes me informan si ahí pueden ver la plataforma Sayuna en el contenido de comunicación. Ahora sí, sí señora. Les está mostrando. Listo. Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a darle clic a comunicación oral y escrita comunicándonos. Allí entonces les va a aparecer el acceso, damos de nuevo clic, acceder al recurso educativo. ¿Ya lo pueden ver o se quedó también congelado otra vez? Se quedó congelado porque no ha ingresado al recurso educativo. A ver qué está pasando. Voy a volver a retirarme de acá. Y porque yo sí lo estoy viendo. Dejar de compartir. Ahí ya se regresó. Lo que pasa es que está muy lento, entonces voy a descargar mejor la guía y lo voy a compartir por ventanita a ver si me va a dar así. A ver si me da así. Me informan si están viendo la guía Desayuna Comunicación. Sí, señora. Sí, Bueno. señora. Sí señora. Entonces, cuando ustedes logran ingresar al material didáctico, les va a aparecer esta pantalla donde se titula Comunicación Oral y Escrita Comunicándonos. Allí aparecen 3 ítems que son comunicación verbal, comunicación no verbal y escucha. ¿Qué van a hacer ustedes con este lugar, con este contenido? Van a leerlo, van a tomar apuntes, tener los apuntes de qué, de las ideas más importantes, las que ustedes consideren que sean los temas que se desarrollan puntualmente. Entonces tenemos la definición de lo que es la comunicación, la naturaleza de la misma y nos aparece un video y en este video nos explican brevemente en 1 minuto 46 la naturaleza de la comunicación. Todo esto muy atentos, muy juiciosos, van tomando apuntes y son muy importantes. Yo les voy a decir luego por qué. Bueno, aparecen los procesos de la comunicación, comunicador y emisor, receptor y comunicador, los contextos comunicativos y las actitudes frente a la comunicación. Luego se reflejan los 3 tipos de comunicación que los seres humanos tenemos, los cuales son la actitud pasiva, su significado,
la actitud agresiva y la actitud asertiva, que es a la cual esta competencia pretende desarrollar y potenciar en los aprendices. En la parte de abajo damos clic a siguiente y proseguimos con la temática, pero esta vez nos encontramos con el subtema comunicación verbal y no verbal. Allí se muestra la comunicación kinestésica que se relaciona con los movimientos y lo proxémico, que son los límites entre los espacios personales, íntimo, social. Y también nos encontramos con el paralingüístico, que es un lenguaje sobre nuestro entorno facial que nos permite comunicarnos por medio también de la voz, de las expresiones de nuestro rostro. Más abajo, la expresión y la voz como herramienta. Aquí se nos soslaya y se da algunas pinceladas frente a estas características que tiene la voz como herramienta. ¿Para qué? Para comunicarnos. Nos aparece el recurso de oratoria, que es un video muy corto donde hay 7 ejercicios para mejorar la voz, que nos ayudan mucho también para hacer esos ejercicios tan necesarios de respiración. Lo escuchan, pausan el video. Cuando no comprendan algo, devuélvanse antes de seguir para que no se les acumule la desinformación y más bien vayan paso a paso de manera efectiva. Aparecen las recomendaciones frente al video que se mencionó anteriormente y se refleja la intensidad del tono, la entonación, y allí mismo aparece otro video que son muy corticos, no alcanzan pues a sobrepasar los 7 minutos. Y aquí ya vamos a pasar a otra competencia de la comunicación, que no solamente es hablar o el lenguaje verbal o no verbal, sino que también es la escucha activa, y nos presentan esta infografía donde nos muestran 8 puntos frente a lo que es la escucha activa. Ya para finalizar, aparece de nuevo un video donde nos mencionan la importancia del discurso oral y las características, también diría yo que las distinciones que hay entre una charla y una exposición. Este es un material muy importante que les va a ayudar a ustedes a desarrollar y potenciar la habilidad comunicativa, que finalmente se logra practicándolas. Las habilidades de un comunicador eficaz. Esto es muy importante para que cada uno vaya poniéndole un chulito imaginariamente si poseen alguna de estas habilidades, y si las poseen todas, pues también muy bien. Leer detenidamente y tenerlas en cuenta para la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues ya como el título lo menciona, es un video con las siguientes características. Voy a dejar de compartir aquí porque me está funcionando, es así. Entonces voy a volver a compartir para ver si ahorita sí se deja ver con esta metodología que estoy implementando. Guía de aprendizaje. Bueno, entonces volvemos a la guía de aprendizaje y vamos a definir cuáles son esos lineamientos para el video. Entramos en la página 12. Dice, todos hemos estudiado en algún momento de nuestras vidas los componentes de la comunicación, pero la pregunta es, ¿los conocemos realmente y usamos de forma consciente? Al transmitir todo el mensaje, muchas veces lo solemos hacer hasta de una forma inconsciente y automatizada. Entonces, con esta actividad se busca crear conciencia frente al lenguaje y la comunicación en la cotidianidad. Los materiales. Para el desarrollo de esta actividad es importante que lean la guía que les acabé de mostrar, que es en el componente formativo se llama Comunicándonos.
Y estas son las pautas de lo que vamos a hacer en el video. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Orientaciones. Redacte un breve discurso de no más de 1 minuto, entre 200 y 300 palabras. A partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo, o sea, ustedes después de que tomaron apuntes de la guía que les expliqué, del componente formativo comunicándonos, van a escribir un breve discurso entre 200 y 300 palabras, ¿sí? Cuando lo escriban bien juiciosos, van a investigar otras fuentes de información para ampliar la conceptualización del componente formativo. Pueden ser 1, 2 o 3 autores máximo. Para la realización del video se puede utilizar la cámara del computador, del celular, las herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás. Pues hay varios realmente en la Play Store. Hay cantidad de aplicaciones para hacer buenos videos y de hecho ya se editan casi que automáticamente. Dicho video tendrá 2 partes. Aquí, por favor, mucha atención, que esto es como lo más importante del video. Después de que ustedes ya saben qué es la comunicación verbal y no verbal, el lenguaje kinestésico, proxémico, paralingüístico, cuáles son como esas actitudes que debe tener un buen comunicador y lo demás que está en el componente formativo. Cuando ustedes ya se aprendieron muy bien eso, entonces van a hacer el video. Primero, hay una parte. La primera parte debe de usted sentarse y empezar a hacer el discurso que escribió sin tener en cuenta todas estas modalidades y características de un buen comunicador. Haciendo de cuenta que partimos desde cero, que no sabemos cómo es que debemos comunicarnos con la atención, con la escucha activa, con el lenguaje verbal, con el lenguaje corporal. Eso no lo van a tener en cuenta. Y la otra mitad del video, la segunda parte, ahí sí van a aplicar las técnicas de comunicación verbal y no verbal. O sea, la mirada fija, no leer el papelito, expresarnos con fluidez. Entonces, eso es importante para nosotros como instructores porque vamos a ver un antes y un después. Y es un ejercicio también proactivo porque ustedes van a poder evidenciar cómo se expresan, cómo hablan, cómo manejan la respiración, cómo dominan los nervios. Y también, lo más importante, si dominan el tema que están abordando. Luego de eso, redacte sus conclusiones en una página, la cual entregará en PDF, de las diferencias encontradas entre las 2 formas y cómo comunicarnos correctamente genera valor a nuestras palabras basado en la experiencia del ejercicio a desarrollar. Aquí es muy necesario que ustedes hagan esta entrega en un video en YouTube. ¿Por qué? Por facilidad, porque nos permite ahorrar espacio en la nube y también porque les queda de una manera más fácil a ustedes de tener esa herramienta ya en un espacio que es muy versátil y que es muy fácil de nosotros poder acceder, tanto ustedes como nosotros. Y finalmente, en un documento, entregue sus datos, la URL, o sea, el link, el enlace del video en YouTube y sus conclusiones. Entonces quedaría algo así. Ustedes van a hacer su escrito, que es como una especie de guión, diría yo, de lo que entendieron de la guía. Todo el componente formativo que leímos en comunicándonos. Van a dejar también sus conclusiones. Solamente va a ser en un solo PDF, que me van a entregar esto, por favor. Allí mismo me entregarán el enlace del video en YouTube. Mírenlo aquí, esto es un ejemplo. Y eso es todo lo que necesitan para entregar esta evidencia. Esta evidencia... Sí, ¿quién va a preguntar?
No se está viendo lo que está compartiendo, está como congelada la imagen. Gracias, gracias, gracias. Ya mismo dejo de compartir porque como el internet está aquí un poquito lento, me toca hacer la estrategia de estar separándome. Listo. Vuelvo acá. Este es como el ejemplo que yo les puse para que ustedes más o menos sepan esos tres momentos que hay que hacer. Primero, escribir. Deben de tenerlo muy claro. Primero es escribir lo que entendieron de todo el componente formativo comunicándonos. Cuando ustedes ya escriben juiciosos, lo que nos exige la evidencia, que en este caso la evidencia nos está exigiendo entre 200 y 300 palabras, pues allí entonces vamos a escribirlo y esto va a ser un insumo para nosotros poder hablar ese minuto en el video. Luego, cuando ustedes ya realicen esto, van a ser las conclusiones del video que hicieron con ese antes y ese después. Ese antes que no cuenta con el conocimiento adquirido y ese después donde ustedes ya hablan con fluidez y con una comunicación eficaz y efectiva. También ahí mismo en este documento deben entregarme el enlace del video en YouTube, el título y sería solamente eso. Bueno, preguntas. ¿Alguna inquietud? Sandra Milena. Muy buenas noches, qué pena molestarla. Es que no entiendo, el enlace del video solamente se habla 1 minuto, pero en ese video no se pone, no se explica nada más, sino solamente lo que su merced dice. O cómo sería, es que la verdad no entiendo qué toca entregar. Qué pena, gracias. Tranquilas, con mucho gusto. Para eso estamos. Entonces vamos a ver esos lineamientos. ¿Qué se va a entregar? Video y conclusiones narrando un discurso construido en 2 partes, sin utilizar y utilizando las técnicas de comunicación verbal y las conclusiones en el PDF del ejercicio realizado en el video. Eso deben de entregar. La extensión del escrito de conclusiones máximo de 3 páginas, de desarrollo y portada y video máximo de 3 minutos. Si ese video dura 3 minutos, quiere decir que el minuto y 50 vamos a hacer entonces la parte donde no sabemos nada de las técnicas de comunicación y la otra mitad donde sí demostramos que hubo un salto cuántico, donde hubo una comprensión profunda del tema, así sea con el mismo contenido que hicimos en la primera parte del video. Y el profe. Sí. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Profe, entonces en lo que, pues, qué pena, en lo que yo entendí, el video es de 60 pues, segundos, 1 minuto. Entonces, 30 segundos se habla la mitad del discurso y la otra mitad, el resto del discurso, pero ya con las condiciones que dicen ahí en la guía. ¿Es correcto o estoy como enredada? Ustedes están viendo en estos momentos mi pantalla. Ay, díganme que sí. Sí, señora. Ven donde estoy señalando lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Sí, sí. Sí, señora. Listo, perfecto. ¿El video cuánto debe durar? ¿Quién recuerda cuánto debe durar? 1 minuto. 3 minutos máximo de los 2 partes. 3 minutos, muy bien. 3 minutos máximo. Entonces, si el video dura 3 minutos,
¿Cuánto es la mitad de video? Está súper feo. Hay un interruptor, no sé quién tiene un micrófono. Ya, listo, gracias. Otra vez. Bueno, entonces para responder la respuesta de la compañerita, el video dura 3 minutos. ¿Sí? 3 minutos, donde la mitad sea un discurso sin utilizar las técnicas de comunicación y donde la otra mitad sea utilizando las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Listo. ¿Comprendido hasta ahí? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Profe, pues personalmente me parece más sencillo, por ejemplo, en mi caso, pues hacer uno la presentación en Canva, las primeras 2 hojas explicando las conclusiones y hace uno ahí mismo el video. O sea, Canva da la opción para uno hacer el video, entonces hace uno la presentación en Canva de las conclusiones, abre el video para grabar en vivo y uno hace la representación sin experiencia y luego con experiencia lo descarga uno, lo sube a YouTube y se lo envía a usted. Me parece más sencillo así, profe. Bueno, es más sencillo así, pero recuerda que cuando hablamos de conclusiones, las conclusiones ¿en dónde van? ¿Al principio de nuestro discurso o al final? Al final. Perfecto. Muy bien. Entonces, por eso, en este orden de idea, te sugiere que las conclusiones sean al final y en un PDF de manera escrita. Disculpa, se entregan entonces 2, uno escrito y el video, ¿sí? Es correcto. Donde se sugiere que en ese escrito, que en ese PDF, en ese mismo PDF donde está tu escrito, abajito, pegues el link del video. Para que no se nos sature la plataforma, por economía del tiempo, también para que se presente de manera organizada dentro de ese PDF, que esté el enlace, que no sea sino abrirlo, el PDF, y allí encontrar ese discurso de ustedes, las conclusiones y el video. ¿Listo? Laura Camila. Buenas noches. Mi pregunta es, debe hablar sobre... Sí, Laura Camila, tienes la palabra. Habla un poquito más duro que no se te escucha. Instructora, buenas noches. Mi pregunta es, el discurso que uno graba, que son máximo 3 minutos, tiene que ser pues a base de la información que usted nos dijo que debemos descargar en Sayuna, lo de la comunicación, ¿es cierto? Comunicando. Es sobre ese tema, ¿cierto que sí? Sobre ese tema no nos vamos a ir a buscar. Tenemos necesidad de hacerlos porque la guía es muy clara, donde nos remite al... ¿Alguien tiene el micrófono? Interferencia fuerte. Por favor, gracias. Comunicándonos. Sí, está en Sayuna, en el componente formativo, y es allí cómo comunicarnos, y es donde ustedes deben de remitirse. Si yo ahorita se los mostré, en estos momentos tendría que volverme a salir porque está funcionándome así el internet, pero no hay pérdida cuando ustedes entran a la guía y observan el título Evidencia GA2 2402015224 AA1, Evidencia 1, video cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces, en el componente formativo es muy claro, aparece el título Comunicándonos. A ese es donde deben remitirse
y allí pues les darán los contenidos de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, Laura Camila. Muy bien, yo creo que entonces Profe, ya... ¿esta evidencia es para el día martes? Qué pena contigo. ¿Hay Sí. plazo hasta el martes? Ya te... Vale. Sí, yo te estoy escuchando. Dame un momentico, yo vuelvo a la plataforma de Desayuna. Debo de salirme y volver a ingresar. Ya ustedes me dicen si están viendo la plataforma de nuevo. Voy a volverme a conectar a la plataforma Desayuna. Listo. Por favor, me informa si si están viendo Desayuna. Sí, señora. Ahí se está viendo. Me disculpan de pronto porque tenga que salirme y volver a entrar, ya que mi internet hoy estaba fallando y se demora mucho, entonces por tema de tiempo debo de hacer siempre repetitivo y reiterativo el mismo proceso. Bueno, entonces aquí ya estamos en Desayuna, ya saben ustedes que estamos en la actividad de proyecto 2, material de formación. Aquí encontramos lo que nos preguntaba ahorita Camila, frente a donde ustedes se remiten, aquí a comunicación oral y escrita comunicándonos. Ahí les va a aparecer todo el componente formativo que deben leer y tomar apuntes, que fui muy enfática sobre eso de tomar apuntes sobre este componente de comunicación oral y escrita. Es aquí, por favor, tómenle pantallazo, escriban en el cuaderno, hagan una grabación que ya la tenemos aquí y vuelvan y miren la grabación para que quede bien claro. Quien lea este componente formativo y lo comprenda, ya he ganado lo que sigue de ahí en adelante, que es hacer el video y escribir este pequeño discurso de 300 palabras junto con las conclusiones. Entonces, desde ahí ya voy a responder la pregunta de la compañera donde nos dice que cuándo hay que entregar esto. Entonces, aquí donde dice actividad de aprendizaje, AA1, video, ¿cómo nos comunicamos a través del discurso? Entonces, le damos clic. Y allí nos dice que su fecha de apertura es el miércoles 10 de julio, es decir, hoy, y que el cierre de esta evidencia es el martes 16 de julio a las 23:59. Allí es donde yo voy a acceder a calificarles la evidencia del video y el escrito. Adjunto en un PDF toda la información. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que ya damos por finalizada nuestra sesión. Agradecerles por estar hoy aquí, aunque estuvimos poquitos. Felicitaciones por estar frente a este compromiso tan importante para sus vidas y su formación. Y nos vemos muy cumplidos con las fechas para que no dejen acumular las evidencias del profe Johan junto con las mías y podamos llevar a un feliz término y optimizar este proceso. Muchísimas gracias, queridos aprendices, y una feliz noche. Gracias a usted, que tenga buena noche. Gracias, igualmente. Dios los muchas bendiga. gracias. Gracias, profesora. Gracias. Buenas noches.